bienvenidos a este episodio especial de Halloween, ¿vale? Como hemos comentado antes en el directo previo, lo que pasa es que hemos tenido algún problema técnico. Este es un directo especial, se sale del horario, se sale del día. ¿Por qué? Porque, bueno, hemos tenido a bien tener este horario especial, ya que este día también es un día especial. Lamentablemente no es un día especial para nosotros, como aquel que dice, no es un día especial para... Un día de mi santa devoción, ¿no es así? Que no sé, no es santo de mi devoción Eso este no día. es santo de mi... De mi santa. Es un día que bueno, para un colectivo que bueno, no sabemos si mencionarlo como un colectivo enemigo. Sí, la verdad es que sí. Pues bueno, es un día que está marcado en el calendario, ¿vale? Para aquellos negados que todavía no sepan de lo que estamos hablando, lo repetimos, vamos a hablar de Halloween, ¿vale? Así es. Antes de nada voy a dejar que se presenten para aquellas personas que entran nuevas, que no conozcan al personal. Bueno, chicos, yo me presento, soy Tai, estoy aquí en un programa más con todos vosotros. Muy contenta porque vamos a hablar de un tema que es súper interesante. Yo que veo mucho True Crime, pues siempre me gusta, tú dirás, ¿qué es eso? No sabes lo que es, ¿verdad? Pues lo veo todos los días en casa. ¿Qué es? True Crime son los típicos casos, Ah, ¿sabes? ya. Se suele hablar de tantos casos que suceden en estas fechas y bueno, estoy emocionada. Me despido. Yo soy Sarai. Adiós. Y nada, que estéis atentos porque vamos a hablar sobre una cosilla que vemos nada más que lo que ven nuestros ojos, pero esto tiene mucho trasfondo, así que quedaros para ver todo lo que hay. Antes de nada, por favor, darle me gusta al directo, compartirlo. Participar. Porque, bueno, ya que lo Comentar. estamos haciendo en un horario especial, es para que esto tenga también un alcance mayor. Uno sabe también que haciéndolo a estos horarios, pues bueno, puede afectar a otro tipo de público, a lo mejor un poquito más juvenil, ¿no? Porque la juventud como que se activa un poquito hasta Se ahora. acuesta más tarde. Se acuesta más tarde y más mañana siendo festivo. Así que por favor compartirlo para que este directo pueda tener Total. repercusión, ¿vale? Y los que trabajen mañana no pasa nada, que os va a gustar. Yo trabajo mañana. Y yo también. Así que comentad, yo también trabajo. Que trabaje y que lo comente. Además, si queréis volver a ver el capítulo o lo queréis recomendar o compartir con algún familiar que no pueda verlo ahora en el momento, tenemos un canal que se llama Podcast IRC. En la otra red social. Exactamente, la red social donde todo el mundo ve vídeos. No lo podemos mencionar porque si no, está caso. Entonces, ¿Ves? Nehemías nos dice que trabaja él también mañana. Pero aquí está, muy bien. míralo, mira qué apañado. Pues eso, ahí tenéis todos los episodios resubidos para que los podáis ver cuando queráis. Suscribiros a ese canal también, ¿vale? Pues bueno, sin más dilación, sin más mareo, vamos a ir entrando en lo que vamos a comentar en el día de hoy. Vamos a hablar de este tema que la verdad es un término que últimamente se ha blanqueado muchísimo, ¿vale? A lo largo de los años. De hecho, yo me acuerdo cuando era pequeño, estaba en la escuela, esto era como un día festivo, donde no pasa nada, donde los niños se divierten, donde piden caramelos, dulces, y que es algo inocente, sin malicia ninguna, pero es algo que está lleno de oscuridad, de tinieblas, y es lo que vamos a intentar aclarar en este capítulo. Antes de nada, porque yo cuando estaba preparando esto, pues bueno, los que llevamos más tiempo en el Evangelio, en los caminos de Dios, pues bueno, uno sabe ya más o menos de qué va este festivo. Pero claro, para poder comprender este día, nos tenemos que situar por un momento en los pies de esas personas, los zapatos de esas personas que lo celebran. Entonces, ¿cómo definiríais fuera de Dios, fuera del Evangelio, Halloween?
de una manera natural, de una manera superficial. Ah, pero superficial, tipo, ¿qué es Halloween? Si alguien me lo Sí, pregunta. ¿cómo definirías Halloween? Pues Halloween realmente pues, es una fiesta que se celebra en esta fecha, en el día de hoy, en el día 31 de octubre, en el cual la gente, pues bueno, superficialmente pues, se disfraza, pide truco o trato y bueno, celebran lo que viene siendo la noche previa al Día de los Muertos. Ujú. Y ya está. Es que yo ¿Tiene no sé alguna más. opinión distinta? Poco más que añadir a eso, la verdad. ¿El mundo cómo ve este festivo? Como algo divertido. Como algo divertido, ¿verdad? Sí. Pero claro, el mundo lo ve como algo divertido cuando no hay conocimiento de causa. Porque en el momento que la gente esté en tesitura de lo que vamos a comentar en el día de hoy, de qué trata este día, de qué es lo que se mueve en la sombra, yo creo que ya la gente debería de repararse un poquito y medirse a la hora de, de celebrar este día. Porque mira, a lo mejor empleo un lenguaje algo técnico, ¿no? Pero por ejemplo, dentro del mundo de la informática, cuando hay un mensaje que se traslada de un punto A un punto B, pues bueno, llega de una manera ciertamente fácil, ¿no? Pero claro, cuando hay una distancia un poquito más grande, ¿no? De lo normal, se tienen que usar intermediarios. A esos intermediarios se le llaman nodos, ¿no? Entonces, para que nosotros nos entendamos, cuando nosotros nos introducimos en este festejo, en esta celebración, de alguna manera estamos siendo ese tipo de nodos que están facilitando el trabajo a aquel mensaje que se quiere trasladar de un punto A A un punto. a un punto B. Es lo mismo que si vamos, por ejemplo, a una manifestación, a una huelga. Y ahora imagínate, por ejemplo, hace poco aquí en Granada hubo la manifestación por el tema de la zona de bajas emisiones de los vehículos. Y claro, imaginaos que esa manifestación van, ¿qué te digo yo? 15 personas. ¿Va a tener la misma repercusión que si van 30.000 personas? Ni No, muchísimo menos. por El eso. ayuntamiento y el gobierno no hacen, pero vamos, ni los miran. Entonces, cuando nosotros nos hacemos partícipes de algo, le estamos dando repercusión, le estamos dando importancia y estamos haciendo que el trabajo que se quiere realizar sea más efectivo. Entonces, si nosotros cedemos ante esta celebración, oye, nos vamos a facilitar el trabajo al mundo de las tinieblas, ¿vale? Técnicamente, ¿qué es Halloween? ¿Vale? Por favor, pon el comentario Halloween en el directo y lo anclo para que así la gente que se vaya añadiendo al directo sepa más o menos de lo que estamos hablando, ¿vale? Técnicamente Halloween es una fiesta, disculpad por los sonidos añadidos, no son efectos de audio. Halloween es una fiesta que se celebra el 31 de octubre, víspera de la conmemoración cristiana occidental de Todos los Santos, es decir, el día 1. Inicia la conmemoración de All Hallows Tide, es decir, el periodo del año litúrgico dedicado a recordar a los muertos, incluidos los santos, los mártires y todos los fieles difuntos. Esta es una definición muy bonita, propagada por la Iglesia Católica, ¿no? Para intentar blanquear lo que es negro, ¿vale? Entonces, Halloween literalmente no es esto, sino que Halloween tiene otro tipo de procedencia, ¿vale? Entonces, lo mismo que en toda fecha destacada en el calendario, hay un blanqueamiento por parte del mundo para que todos caigamos en la trampa que nos sirven en bandeja de plata. Es decir, a día de hoy, ¿vale? Nos pintan el tema de una manera muy bonita. Y esto lo tenemos que empezar a hablar. Ahora vamos a compartir cada uno de nosotros alguna anécdota, ¿no? De cómo el mundo, porque a mí esto es algo que me llama especialmente la atención, cómo el mundo se encarga de blanquear lo que es negro. Se encarga de darle belleza a lo feo. Y lo hacen de una manera estratégica impresionante. ¿Recordáis algún momento en vuestra vida donde vosotras, sabiendo que este día festivo, sabiendo que es malo, os han intentado convencer de practicarlo?
¿Y cómo lo han hecho? A ver, yo recuerdo sobre todo en mi infancia, a ver, no convencerme de practicarlo porque es verdad que yo tenía un convencimiento inculcado por mis padres. Ujú. Pero siempre está la cosa de que en Disney, por ejemplo, ves películas, ves series, ves dibujos, donde se celebra con mucha naturalidad y tú lo ves como una tontería, ¿no? Tú al final, pues viendo eso, a no ser que tengas a alguien que te ponga los pies en el suelo, en la tierra, pues lo ves como realmente una tontería de que... yo he escuchado hasta gente decir, bueno, no pasa nada, gente cristiana a lo mejor, decir, bueno, no pasa nada, para que los niños no se sientan Discriminado. discriminados. A los niños no se sientan discriminados, no pasa nada, que lo celebren, que les hace ilusión. Ajá. Pero, no sé, más ilusión me hace a mí apartar, ¿no? De ese ambiente a, a un niño. Pero sobre todo era en esas festividades de cuando eras más chica, pero que mi madre no me hacía ni al colegio, gracias a Dios. Qué fuerte. En esos días de Halloween ni nada, porque yo no lo celebraba, ni nunca lo he celebrado jamás, ni he tenido la necesidad de hacerlo. Así que, y sentirme presionada, a lo mejor me sentía más presionada en carnaval, que eso también es otro tema aparte. Claro, porque a nivel cultural también. Sí, pero en Halloween no tanto. ¿Y tú, Saray? A ver, va a sonar un poco feo lo que voy a decir, ¿no? Pero a mí me encantaba. Teniendo en cuenta que yo vengo de una familia que nadie es cristiano, ¿vale? Entonces, a mí de chica me fascinaba. A mí me encantaba lo típico, las pelis estas de terror de niños chicos, de dibujos animados, Tim Burton, todo eso. Y decía, buah, ha llegado mi día para poder ver esas pelis que a mí me gustan. Pesadilla antes de Navidad. Yo las veo en Navidad. Todo ese rollo, la novia cadáver. Yo los veo en Navidad. Todo ese ambiente, ¿no? Me gustaba mucho. Ajá. Y claro, y lo que es disfrazar y todo, también. Pues si yo aprovechaba cualquier día para disfrazarme, pues ya ese día yo decía, guau, mira, gozo. El mío. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, eso dentro de la ignorancia y de la inocencia, ¿no? Porque a un niño chico, quieras o no, por mucho que tú le digas que algo está mal, no lo va a entender. Claro. Porque ve a los demás que sí pueden hacerlo y ellos quieren. Y claro, ya conforme fui creciendo, ya cuando me convertí, ya con 17, 18 años, ya sí que es verdad que ahí ya empecé a ver el porqué de todo. Y ahí ya decía que lo que nos quieren pintar como que es un día sin más, en el que pues es gracioso, porque yo qué sé, y aparte que te llama la atención, quieras o no, es nosotros que queremos adentrarnos en conocer el mundo espiritual para batallar contra... Si no conocemos a nuestro enemigo, ¿cómo vamos a luchar contra él? Si es nosotros y queremos conocerlo, imagínate una persona ignorante. Por eso hay tanta gente que cae en hacer ouija, en hacer rituales, en hacer lo típico los niños estos que hacían... ¿Os acordáis del Charlie? Sí. Porque llama la atención. Lo oscuro siempre llama la atención de nuestra lo prohibido, carne. ¿no? Exacto. Y ya cuando vas creciendo, yo cuando crecí y ya no naturalmente, sino en Dios, ya dije, oye, esto hay un trasfondo muy, muy heavy. ¿Qué pasa? Luego ya una vez convertida, es verdad que no me ha incitado, ¿no?, a decir, bueno, vamos a hacerlo, porque saben que digo que no. Ahora, ¿qué pasa? La frustración está cuando tú estás en una familia en la que pueden creer pero que no son cristianos, la frustración está en que todos lo celebran. Yo no puedo hacer nada porque ellos no lo celebren. ¿Me explico? Yo puedo hacer porque yo no soy madre, no es yo contra mi hijo, bueno, yo con mi hijo, sino es con los que están por encima mía. Claro. Entonces yo no puedo decir, esto no lo hagáis, porque me van a decir, ¿tú quién eres para decirme que yo no haga algo? Que yo no haga, que yo... Exacto. Claro. Entonces la frustración de alguien que conoce todo lo que se mueve en Halloween y que no pueda hacer nada, pues... Yeah. Que no me incitan en hacerlo, porque me conocen, porque saben que no. Pero por otra parte, es eso. Pero con esto y muchas festividades que es... Pero bueno, una se va acostumbrando a decir, ya está. Es lo que toca. Claro. Y bueno, si alguno de vosotros, de los que nos está viendo, ha tenido alguna experiencia, tiene alguna anécdota que contar de cómo se ha sentido presionado a practicar... A veces, ¿sabes qué puede pasar? Que hasta los propios hijos pueden presionar a un padre. Claro. Si un hijo tú no lo has instruido desde la infancia en explicándole que
oye, esto acarrea tales cosas porque hay que ser transparentes, pues a veces hasta el propio niño te puede llegar a decir, mira, que en mi colegio van a hacer esto, que yo Claro. quiero Pero participar mira, y que tú quieres ayudar al niño. ¿sabes lo que pasa? Yo ahora que estoy trabajando con los niños chicos, me encanta porque todos van al culto, ¿no? Porque por el círculo en el que se mueven casi todos son gitanos y todos van al culto. Y hablando de este tema, ¿no? Yo decía, ellos me decían, no es que mi padre a mí no me deja, o mi madre no me deja celebrar Halloween, pero por eso en mi casa nos vamos a disfrazar todas. Y es como, y yo me quedaba como diciendo, o sea, ¿No te vas a dejan celebrarlo? no, Sí. o sea, Escondida. no te dejan celebrarlo, que Fuera, salgas a que la calle. Que te pillan los del culto. Pero dentro, Que son los butes, ¿no? dentro de la casa así no se puede, que los del culto no te vean disfrazados. pero dentro, y yo decía, realmente la gente que va supuestamente al culto no sabe lo que es Halloween, lo que es carnaval, lo que es y Navidad. Navidad nosotros que lo tenemos como, wow, es el nacimiento de Jesús, es súper cristiano. Navidad es súper... en Alemania, no sé si en Alemania, un país nórdico que hace mucho frío, sacan literalmente a demonios por la calle en Navidad, hacen un desfile. En Alemania, El Krampus ese. Y nosotros queremos ir en Navidad a Alemania. Vamos a ir en Navidad a Alemania. Entonces, son muchas festividades que lo gracioso es que la Iglesia Católica es la que se ha encargado de cristianizar todo lo pagano. Todo lo satánico él lo ha cristianizado. Total. Entonces, pero ¿qué es eso? Que me llama la atención de que hay gente que supuestamente que va al culto y no tenga ni idea realmente de lo que están haciendo con ellos y con su hijo. A ver, es que somos como una especie de... ¿Qué te digo yo? En parte muchas veces nos comportamos como niños pequeños porque, oye, mira, no hay que tener solamente cuidado en Halloween. Claro. Es como antes ha dicho Lozaray, en la misma Navidad, por ejemplo. Hay que tener cuidado. Siempre tenemos que estar Exactamente. vigilantes. Porque, por En ejemplo, todo. llega Navidad y, bueno, no es que yo no celebro Navidad, simplemente me junto con la familia, cenamos, porque hay algo tradicional aquí en España. Claro. Y como en España, en todo el en otros mundo. países, ¿no? Entonces, que ya no es que ponga un arbolito o haga regalos o lo que sea, es que por mera costumbre ya os reunís esos días, cenáis y tal. Pero, por ejemplo, de la misma manera que no nos tenemos que sentir incitados a celebrar el Halloween, en Navidad, pues oye, no nos tenemos que sentir incitados a realizar ciertas cosas, como por ejemplo, niño, ven, tómate un poquito de esto. Y te toma un poquito de esto y a los 5 minutos, toma otra vez. Y toma otra vez. Y acabas tropezando. No has celebrado Halloween, pero has tropezado y, oye, estás emborrachado. Entonces, si no pecas en el punto A, estás pecando en el punto B. El caso es que tenemos que estar vigilantes, tenemos que tener muchísimo cuidado y sobre todo ser conscientes de lo que se puede acarrear, de lo que podemos provocar en nuestra vida. Ahora, importante, porque hemos hablado un poquito del Halloween, de cómo el Halloween nos ha podido afectar a cada uno individualmente en nuestra infancia, en que si nos gustaba más, nos gustaba menos, si nos sentíamos presionados o no. Pero ahora realmente, ¿por qué? O sea, ¿qué es el Halloween y por qué huimos de él? O sea, huimos de él. Lo rechazamos, ¿no? Ajá. ¿De dónde proviene toda esa creencia? Que es un punto que queremos hablar. Así que si tenéis preguntas también al respecto, podéis comentar, hablar sobre el tema, porque si estamos aquí es para eso. Hemos venido aquí porque sabemos que es una cosa que hace falta que hagamos, ¿no? Ahora sabemos que hay una cierta liberación que hemos venido a reprimir. Bueno, antes de continuar con lo que la Tai estaba diciendo, yo quiero compartir mi anécdota. Ah, perdón que te he cortado, sí. Exactamente. Comparte la tuya. No me cortes más. Mi anécdota, yo recuerdo que estábamos en un bueno, estoy hablando a modo grupal, cuando el que estaba en el colegio realmente era solamente yo. Estaba en el colegio, tenía como unos 8 o 9 años más o menos. Y yo recuerdo que en el colegio donde yo me encontraba, gracias a mi madre, pudimos tener una clase alternativa a religión católica, religión evangélica. ¿Por qué? Porque en el centro donde yo estaba escolarizado, pues había muchos niños de familias evangélicas que asistían a los cultos. Y bueno, si los católicos tenían su clase, su aula, ¿por qué los evangélicos no? Entonces
se consiguió tener una profesora, una maestra que se encargara de los niños, se daba religión evangélica. Y yo recuerdo que llegó este festivo, estaba yo en cuarto de primaria, más o menos, si no me equivoco, tercero o cuarto, yo creo que estaba en cuarto. Y recuerdo que llegó este día, más bien esta semana. ¿Por qué? Porque me parecía impresionante de que ya no solamente se celebraba el día 31, es que se preparaba el festivo con una semana de antelación. Es decir, no era Halloween el día 31, era el día Halloween desde el día 23 de octubre hasta que llegaba el 31. Y donde recuerdo que las clases de plástica giraban en torno a pintar calabazas, adornar la clase. El día de Halloween tenías que venir disfrazado, traer una chuchería a clase para que todo... Y claro, de una manera muy inocente, de una manera muy normal, muy amigable, querían introducir a cabezas que no tienen la capacidad de entender lo que se practica en este día e invitarla a que lo practiquen. Pero claro, yo desde pequeño yo ya sabía que eso no lo podíamos celebrar. Yo y todos los que estábamos en religión evangélica lo sabíamos. Pues bueno, ahí se armó una guerra impresionante. ¿Por qué? Porque era nuestra tutora enfrentada con la profesora de religión evangélica. Pero es que qué mal le da, es que es algo que... Era una pasada. Pero es que luego llegan luego llegan los musulmanes y te dicen que no quieren hacer algo y se callan Sí, y no sí. pasa nada. Se No les se respeta. hace. Todas las creencias, todas las religiones son respetables, excepto la Menos evangélica. esta. Entonces yo recuerdo que hubo ahí una guerra donde se tiraban en indirectas, donde había unos cruces de mirada, solamente en esa semana. Y claro, yo recuerdo que los niños de evangélica, cuando llegaba la hora de plástica, donde nos dedicábamos a realizar dibujitos con las calabazas y todo, y con los murciélagos y todo, nos teníamos que salir de la clase para no interrumpir el transcurso normal de la clase e irnos con la profesora de evangélica. Anda, yo eso nunca lo tenía. Eso fue una cosa impresionante. Y esa fue una de las anécdotas donde yo vi que ya no era algo amistoso, sino que ya era algo impuesto. Oye, que lo tienes que lo tienes que hacer porque no es malo, porque esto, que lo otro, y te querían autoconvencer. Ahora, ¿cómo veis? Antes de entrar en el punto más técnico, que creo que la Saray tiene algunos datos que ella recopiló, ¿cómo veis que este tipo de festejos se os muestran de manera atractiva? Porque yo veo al mundo con un frente tan unido a la hora de mostrar algo y de convencernos. No, total. Porque yo, por ejemplo, Halloween, como antes ha dicho la Tai, en Disney Channel, La semana, todo. la semana de Halloween con ciertos youtubers Y que a lo mí esperaba. me encanta. Y encima te lo esperaba y dices, Rincón de Giorgio era un youtuber que bueno, ya no saca tanto, ya no saca tantos vídeos en su canal, ahora lo hace en los podcasts. Pero vamos, yo recuerdo que yo estaba deseando de que llegara esa semana porque era la semana de Halloween. Has dicho el nombre de la otra red social como 3 veces. Vaya por Dios. Con mucho ahí que Y claro, teníamos Disney Channel, teníamos los capítulos de La Casa del Terror de los Simpsons, que a mí me flipan esos capítulos, hasta los anuncios de PortAventura, pasa el Halloween con nosotros. La Warner. La Disney Warner Land también. París, tiene sus decoraciones. Eso es que es una festividad. pasada. Entonces, Y la mágica. el mundo se sincroniza de tal manera para mostrarnos una misma cosa y que es buena. Claro, la gente te pinta como que es marketing. Y mucha gente dice, eso es puro marketing americano. ¿Sabes? Sí. Eso es una tontería. Eso es como. Pero son San maneras Valentín. de restarles valor. No, pero aparte, es decir, no es por quitaros razón, pero aparte de todo el trasfondo espiritual que tiene, mucha de la gente, a lo mejor tú imagínate que Pepita, que tiene una tienda en la avenida de Dila, ve que es Halloween, no tiene ni idea, pero como sabe que va a vender más, pone disfraces. Es decir, se utiliza también como forma de la que saben que va a tener De más, la que van a más vender. ganancia. Rentabilidad. Claro, pero si claro. yo, por ejemplo, soy un Carrefour, yo voy a vender igual decore, ponga o no ponga araña. ¿Sabes? Pero sabemos que la siguen poniendo. Claro. Porque realmente quieren hacer que todo el ambiente gire en torno a la festividad. Entonces, en el trabajo organizan cosas, en mi propio trabajo hacen eso. Organizan cosas de Halloween, en otros trabajos pues van disfrazados, en otros...
se celebran esas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que ya a día de hoy es algo que es cotidiano. Entonces, en lo que llevamos de programa, para que nos demos cuenta, sí, hemos estado hablando de Halloween, hemos visto algunas anécdotas que hemos experimentado nosotros, cómo el mundo trata de motivarnos a celebrarlo. Es decir, Mira, todavía... Jesús Tirado nos pone fiestas paganas. Sí, son fiestas paganas. Pero vemos cómo todavía no hemos mencionado absolutamente nada malo de Halloween. Bueno. Al menos por el momento, no hemos mencionado absolutamente nada malo. Algunas Pero todo cosillas. lo que hemos hablado deja notar que Halloween, el mundo, el entorno, la educación que recibimos en los colegios, en los institutos, nos intenta imponer de una manera amistosa la celebración de este día, que ya os adelantamos que no es para nada bueno. Saray, yo sé que ha recopilado algunos datos, ha estado buscando un poquito de información y la va a tocar así un poquito por encima para ver de dónde viene y qué es lo que se practica en este día. Tirando por el comentario que nos ha hecho Jesús Tirado, todo se remonta a una fiesta pagana que el origen lo tiene en los celtas, Ajá. ¿vale? O sea que imaginaros cuántos años nos lleva ya existiendo este festejo. Yo cuando busqué un poquito de información, es como hace más de 2000 años. Es que eso es una pasada, se remonta hace... Que es una práctica que tiene ya bastante tiempo. Sí, que no es lo típico de que, lo que yo he escuchado de todos los españoles, de mis padres y de todos. No, es que los españoles se copian nada más que de los americanos. No, es que esto lleva un montón de años. Os pongo, ¿vale? En situación. El origen es celta. Antiguamente no se celebraba el Samaín, que yo creo que lo habéis escuchado mucho, porque últimamente nada más antes, para probar lo del TikTok, nos han salido como 10 directos seguidos hablando de esto, Qué echando las fuerte, cartas y qué todo. fuerte. O sea que seguramente lo habréis escuchado Pero en mira, algún momento. perdón que te interrumpa, eso me parece a mí impresionante, ¿vale? Voy a intentar decirlo de una manera un poquito amistosa para que tampoco nos perjudique aquí bastante, pero es impresionante cómo se limita, no, vamos a decir esa palabra por tarde de no decir otra, cómo se limita la visualización de cierto contenido, como por ejemplo el nuestro, y el de este no es que se limite, es que se promociona. Total. Es decir, Sí, es verdad. es difícil que te salga un directo de una iglesia, es difícil que te salga un directo de un canal cristiano que difunda un mensaje de paz, de amor, de armonía, de restauración, pero es súper fácil, aun cuando no te interesa. Mira, rituales, no han salido rituales, no han salido es cartas una del pasada. tarot, no han salido un Es montón de horrible. cosas del tipo. Y Sí. por casualidad habéis visto las visualizaciones que tiene. Buah, 100 y pico, 300 y Una pico. pasada, una Un pasada. montón. Bueno, que con respecto al Samaín, yo Sí, como que dato, continúa. es decir que hasta el día de hoy se sigue celebrando el Samaín como tal. Tanto en el norte de España como en Galicia, el Samaín se sigue celebrando, como en el norte de Europa, muchas zonas siguen celebrándolo como una festividad tradicional donde bailan alrededor de un árbol, no sé. Claro. Ahí, los que no habréis escuchado, los que no habéis escuchado de esto, diréis, ¿de qué se trataba eso? ¿De qué se trata, Saray? Pues es la fiesta que se hacía justo cuando era el fin del verano y daban el inicio al invierno. El solsticio. No lo voy a repetir esa palabra. Entonces, ¿qué pasa? Que se creía que en esa noche, ¿no? Pues, bueno, aparte de que se hacían obviamente rituales para ofrecer la cosecha, todo, ¿vale? Se creía, ¿vale? Que en esta noche el mundo de los vivos y el mundo de los muertos se unían, ¿vale? Es como... Sí, no como sé que cómo el velo, explicarlo. como que el velo que divide el mundo de los muertos y el mundo de nosotros, ¿no? Por decirlo así, se corría, se ponía más finito. Pues entonces, que se unían, ¿vale? Directamente, permitiendo, regresar pues a los espíritus que habían muerto pues, a la tierra. ¿Qué pasa? Que diciendo, oye, esta gente pensaba y decía, si todos los espíritus pueden regresar, tenemos que hacer algo para que no regresen los malos, solamente los que nosotros queremos. Entonces se ponían sus máscaras, sus disfraces para espantarlos, porque claro, que tú te pongas una máscara va a espantar a Satanás. Tiene toda la lógica del mundo. Pues entonces, en su idea,
ellos hacían esto. Entonces, resumo, ¿vale? Era una fiesta en la que se celebraba el fin del verano y el inicio del invierno para que todo el tema de la cosecha saliese súper bien, ¿vale? Porque se suponía que si no hacían esto, esta ofrenda, esos dioses paganos que ellos tenían, los dioses no le iban a hacer caso, iban a tener malas cosechas, todo muy mal. Entonces hacían esos rituales y ya se unía también el tema de que esa noche, pues, ese velo, directamente que el mundo se unía, el de los vivos y el de los muertos, y pues entraba todo lo que quisiera entrar a esta tierra, entraban. Ujú. ¿Qué pasa? Después de esto entra nuestra querida Iglesia Católica, como siempre, tocando todas las festividades paganas, pasándolas a hacerlas suyas, obviamente, para que todos entremos en ese saco y De católicos. se celebre todo. Porque claro, teniendo en cuenta que vivimos en un mundo católico, entre muchas comillas, ¿no? Muchos países dicen, oye, si esto lo hacemos que es bueno, los católicos no van a hacer caso, van a ir a lo que digamos. ¿Qué pasa? Que la Iglesia Católica, con su poderío, pues cogió y dijo, oye, vamos a reemplazar esta festividad pagana y vamos a unirla al Día de Todos los Muertos, de los Santos, que eso lo conocemos, por gracia, por desgracia, nosotros, los gitanicos, suelen celebrarlo mucho. Hay que decirlo, se suele ir el día que dicen, no, es que Hay que ir al cementerio. hay que ir al cementerio, hay que ponerle vela a mis difuntos, se celebra. Entonces, pues ellos cogieron y dijeron, vale, pues va a ser la víspera de Todos los Santos, como nosotros celebramos. Claro, lo ese pasan día. a la noche anterior exactamente. Exacto, esa víspera. Entonces pasa a llamarse All Hallows Eve, que yo no sé si lo pronuncia bien, que llega a ser Halloween, ¿vale? Y poco más. Yo creo que es Eve, de la víspera. Ea. Hallows Eve, digo. Bueno, da igual. Bueno, a mí lo que me llama la atención... Es que no sé inglés. A mí lo que me llama la atención también es que a la hora de buscar información sobre Halloween, tú te metes en Google y buscas Halloween, origen o lo que sea, e incluso hasta a la hora de buscar información te resulta difícil, vaya a quedarte dormida. No, mira, nos dice Jesús Tirado, es igual que el 25 de diciembre, un invento católico. Total. Sí, Entonces, no nació Jesús, evidentemente. efectivamente, pero a mí me llama la atención cómo cuesta encontrar información Muchísimo. sobre este día. Un montón. Y Cuesta es que muchísimo luego encima encontrar la todo... información. Por supuesto, está como muy... Blanqueado. Está tan blanqueado, tan diciendo que está una tontería, una cosa tan vana, que realmente no, hasta el propio hecho de las calabazas, es que es un punto que... Bueno, lo de las calabazas, ¿sabéis por qué? Yo, sí, ¿Tú lo sabes? claro. A ver. A ver si es lo mismo, que yo estoy informada, ¿eh? Que yo busco información, que encima la información luego te dice, no, lo que tú piensas es mentira porque no tiene nada que ver con el satanismo. Mentira, es lo que decíamos, todo internet te quiere decir que no. Pero el tema de las calabazas, Ajá. no me acuerdo cómo se llamaba el personaje. Jack, Ya. creo. Sí. Vale. Pues lo que yo tengo entendido es que, claro, Jack era un hombre, ¿no? Que como que timó o engañó al diablo. ¿Cómo? Supuestamente le dijo algo le dijo que se convirtiera, o sea, le dijo Jack al diablo que se convirtiera en moneda para poder pagar una copa que le debía al mesero o algo de eso. Y no sé cómo lo engañó. Se lo dejó en el bolsillo. Estaba informado. Bueno, Jairo, cuéntanos, porque es que como la dejemos hablar, chicos, entonces uno se metió el diablo en el bolsillo porque una moneda que le debía. Es que ¿sabes lo que pasa? No me acuerdo. No, porque lo hizo como 2 o 3 veces eso. Lo de engañar al diablo.
Bueno, no digamos Pero cómo no engañó al diablo. no me El caso es acuerdo que era un mucho. hombre muy astuto, eso dice la historia, que era un hombre muy astuto que engañó al diablo, pero era tan pecador que no podía entrar en el cielo. Entonces se quedó ahí como en el limbo y su único refugio era O sea, la eso es, calabaza. espérate, en su lógica, vale, Entonces posee la espérate, calabaza. esa es la cosa, escúchame. Él decía que si podía usar a Satanás, o sea, al diablo, que él iba Para el cielo. No, que él iba con él, ¿vale? Pero luego, al chantajearlo, le dijo, oye, vale, dice, te puedes volver a desconvertir en moneda, porque claro, la persona tenía poder sobre el diablo, te puedes desconvertir en moneda si a mí no me deja que yo vaya al infierno, si tú no me llevas al infierno contigo. Y claro, es eso. Como no podía ir al cielo tampoco, y claro, Sacan todas las calabazas. claro, ya, es que me estoy acordando ya de todo. Cuando lo convirtió en moneda, es que es súper tonto, de verdad. Cuando lo convirtió en moneda al diablo, porque claro, una persona tiene poder de convertir... vale. Cuando lo convirtió en diablo, se lo metió en el bolsillo. Cuando Y el convirtió la moneda Claro, en lo diablo. convirtió en diablo, la moneda no, salió. y cuando la moneda estaba en el bolsillo, cogió y se echó un crucifijo en el bolsillo. Entonces ahí es como que... Lo retuvo. Exacto, Claro. porque claro, porque Las Satán- gallinas que entran por las que salen. ¡No puedo salir! La Soy una lógica, moneda. la lógica de los cuentos. Pues entonces eso, se quedó vagando. Eso es como lo de los vampiros que... Bueno, sí. Se quedó vagando. Entonces, esas calabazas son como para encaminarlo hacia Hace su camino. su camino. Oh. Es una historia con mucho rollo. Y yo diciendo, se Buscarlo quedan las en calabazas viviendo y tú me has dicho que sí. Buscarlo en internet porque yo Es no como me lo de los explico bien. vampiros rollo, lo de... es que los vampiros se mueren si les pone le estrellas una estaca en el corazón. Pero cualquiera. ¿quién no se va a morir con eso? Es que vamos a ver, ¿quién no se va a morir? Bueno, y después de soltar algún dato técnico, ¿vale? Para que un poquito nos guiemos de dónde viene esta fiesta, dónde se inició, ¿no? Tenemos que ver que, claro, esto es el origen, es decir, viene de una comunidad de hace muchos años, celta, ¿no? Y que se sigue practicando en algunos territorios, se sigue practicando todavía a día de hoy. Sí, el Ahora, Samhain sí. Halloween a día de hoy. Es internacional. Sí, en la actualidad, 2025. ¿Qué significa Halloween para un colectivo que ellos mismos se denominan satanistas? Claro. Es decir, yo me he estado informando un poquito y el día de Halloween para la comunidad satánica es el año nuevo para ellos. Pero debo ahí añadir un punto de que para ellos no es solamente hoy, Ajá. se preparan todo el mes. Sí. Hay un documental en la otra cadena, en el otro canal, en la otra red social, mejor dicho, Ajá. de un satanista que cuenta todo eso. Y lo vais a encontrar si buscáis testimonio. Y habla de eso, que no es solamente un día, que se preparan durante todo el mes para que este día... Es como, por ejemplo, nosotros los cristianos, cuando tenemos un evento importante, ayunamos, nos preparamos durante, a lo mejor, pues, determinados días, los que el Espíritu ponga, y nos preparamos, pues, ellos, como saben que tienen un gran evento, se preparan durante todo el mes. Sí, de hecho en la misma información que yo he ido buscando, son como 6 semanas que se van preparando desde finales de septiembre, todo el mes de octubre, siendo el día fuerte el 31, y ocupan también la primera semana de noviembre. Y el día 31 está marcado para ellos como el año nuevo para los satánicos, donde comienza algo nuevo para ellos. Si hay algún satánico, que nos confirme. que se salga Que ahora nos mismo. confirme que sí es realmente el 31. Ay, Mira, bueno. Ahora te imaginas que hay uno conectado. Aquí pone una... A ver, espera, es que no leo nada. Qué manera de siempre meterse con la iglesia católica. Nosotros no hacemos caso. Pues bueno, desconéctate. Sí, es verdad. bendiga No, mucho. no, pero no es por nada, pero es cierto. La Iglesia Católica, por suerte o por desgracia, ha tenido una influencia y un poder
en la historia impresionante y gran parte de las cosas que hay a día de hoy instauradas como costumbres sociales y culturales es por la Iglesia Católica. Exactamente, y Mari, ahora mismo no nos estamos metiendo con la Iglesia Católica, sino con el Halloween, que en la Iglesia Católica también, por lo que tengo entendido, La por un fiesta vídeo que Halloween. hay de la Sor Marta, que lo podéis buscar, soy Sor Marta, una monja que hace contenido, puedes ver Qué que, graciosa, muy simpática. sí, muy simpática ella, que el Halloween tampoco es una No, festividad que se celebra en la Iglesia Católica, así que Mari, si lo estás celebrando, No, creo que se me ha caído el boli. Bueno, el tema, que me he ido, ¿qué estaba diciendo? Que todo Es el que mes... Mari nos ha Que distraído. todo el mes... Hasta la primera semana de Claro, se noviembre. van preparando, incluso el 30. van preparando una serie de rituales donde parece que la tienen como una especie de fetiche o de manía, o parece que es algo que es como lo básico, ¿no? Así como de andar por casa. Se buscan mujeres de la calle que no tienen recursos para nada, o mujeres vírgenes, también lo prefieren ellos, y hacen que queden embarazadas para que el momento de dar a luz caiga sobre esta fecha Lo programan. para después coger y ventilar a la criatura y ofrecerla en sacrificio. No solo eso, que hay aparte muchísimos rituales que se celebran en estas festividades. Porque la gente dice, entonces, ¿es cierto realmente? Ese es el punto. Porque sabemos que viene del Samaín, de estas festividades, donde se entendía que el mundo de los muertos y de los vivos se unían en uno. Por eso también el Día de los Muertos en México, donde la gente desentierra también a los muertos, donde hay aldeas que todavía siguen practicando esto, desentierran a los muertos y les hacen como si estuvieran vivos, les ponen su bebida, los visten, los trajean, el esqueleto de la persona momificado, como si la persona realmente estuviera ahí, ¿no? Porque realmente se considera que ese velo se quita, se corre y ya el mundo de los muertos está con el mundo de los vivos. Ahora, la cosa ¿es esto cierto? ¿Ese velo realmente se afina sobre esa fecha? Y yo creo que es cierto, ¿vale? Este es mi punto de vista personal. Creo que es cierto por el hecho de las manifestaciones que se hacen. Entonces se atraen a esas entidades. Entonces, al hacer ciertos rituales, ciertas manifestaciones que se hacen todas en esta fecha, donde la gente en sus casas, en su ambiente, en sus cosas, hacen inconscientemente ciertas cosas que pueden manifestar estas entidades y atraer estos espíritus, pues evidentemente hace que el mundo espiritual esté mucho más palpable, esté más activo. Entonces, realmente se aprovechan estas fechas, evidentemente, para poder realizar, pues bueno, lo que tú has dicho, los satánicos, por ejemplo, aprovechan estas fechas donde la manifestación es tan grande porque todo el mundo está envuelto en esta celebración para poder realizar rituales, no solo los satánicos, sino que se ven la cantidad de gatos negros que mueren. Hay misma protectoras de animales que quitan las publicaciones de los gatos negros que tienen en adopción porque saben que los matan. Claro. Durante todo el mes de octubre quitan los gatitos negros de las páginas y todo para que no los adopten en estas fechas porque se encuentran muchísimos gatos negros asesinados en estas fechas. Es que nosotras mismas acabamos de estar en el TikTok antes de empezar el directo y ha sido deslizar 3 veces y hemos visto 2 rituales. Claro, no, y aparte que está la persona que en un extremo es satánico y hace esa clase de rituales con sacrificios de por medio, pero es que luego está la típica Marta que vive en La Chana, que quiere hacer un amarre porque está enamorada de Pepe y aprovecha este día e inconscientemente se está metiendo en un mundo espiritual que ya exactamente, se está metiendo en un mundo. Aparte, hacer un amarre está mal en cualquier época del año, pero es que encima todo se esperan a esta fecha porque como que tiene más poder. Antes nos estaba saliendo un vídeo de una muchacha también de que para un ritual de limpieza de Halloween. Exacto. Porque por esta fecha que se habilitaba el Samaín, que yo creo que la gente no sabe ni lo que está diciendo, no sabe ni lo que están mencionando, sino que han escuchado a alguien que tiene conocimiento de lo que es el mundo espiritual decirlo. Y ellos se han comido eso, pero con pape han dicho, guau, entonces voy a aprovechar que es Halloween y voy a escoger una hojita de laurel, voy a escribir todo lo que yo quiero para este año y voy a prender una vela. Claro, y aparte, por ejemplo, cuando estábamos buscando, yo lo dije, cuando estábamos buscando información, es verdad que, obviamente,
lo de las iglesias más sectarias y satánicas, obviamente la información no la va a encontrar por ningún lado. Es como los No la tienen masones. pública, Hasta que, evidentemente. si no tiene relación con esa persona no lo va a saber. Pero ¿de quién sí puede encontrar cosas? De los santeros. Los santeros, luego están también los de Brasil, que no sé cómo se llaman. En Brasil hay muchas cosas. Esos son los brujos buenos, ¿no? Pero sobre todo está la macumba, el candomblé. El candomblé, eso. Más o menos todos son del mismo rollo. Son Todos esa santería. exacto, todo es Santerismo. como muy pasado a muy, ¿cómo decirlo? Muy, que no suena tan fuerte como decir que estoy adorando a Satanás. No, ellos adoran a santos. Adoran a San deidades Pedro, santos que si ahora os explico lo que son, bueno. Vale, pues entonces, a lo que iba. De esto sí que es verdad que había más información. ¿Y qué pasa? Que todos estos rituales que coge la gente de a pie, de a calle, los cogen de ellos. Ellos escucharán o irán a su curandero de confianza. O a y le su dirán, bruja, que hay muchas brujas por el TikTok, una pila. por eso. Y dirán, pues tienes que hacer esto, esto y esto. No voy a decir dónde lo vaya a mirar porque yo, mira, de verdad, para todos los que me estoy mirando, nosotros lo hacemos porque tenemos que crear contenido y tenemos que buscar información. No os riáis, ¿vale? Yo lo estaba pasando mal. Yo tenía un mal cuerpo. Yo creo que iba a decir que ha hecho el ritual. No. Amiga, Digo no yo, te pero llamo. vamos a ver. Nosotros tenemos que hacerlo. Y yo, ¿qué has hecho? No, hacerlo de buscar información. Claro. Yo tenía mal cuerpo. Yo estaba leyendo, porque claro, te vienen todo. Te viene todo, O ¿vale? sea, ¿cómo tú puedes hacerlo en tu casa? O sea, ¿Cómo cualquiera que no tiene Hay noción de acceso nada, súper fácil. en su Te casa con sale 4 cosas. todos los nombres de todos los santos, de todos los demonios a los que invocar, todo. Y yo mientras lo leía, hay mucha información que yo no la he puesto. Digo, yo sí he sido yo leyéndola. Y de verdad, un malestar Claro. que nada más que con leerlo ya sientes la pesadez espiritual. Pues cuánto no la persona que lo hace, lo típico de que no es que yo pongo un huevo debajo de mi almohada, de aquí, en un vaso de agua, de mi cama, eso es para ver si se me han echado mal de ojo. Ya está entrando. Echando un poco al lado, ¿no? El tema de Yo siempre Halloween, digo que en lo esas hacen cosas cualquier no lado. hay que entrar. Exacto, ¿qué pasa? Que se ve como algo muy inocente, como Exacto. que, no pasa nada, porque cualquiera tiene acceso, que es lo peor. ¿Y qué pasa? Que nosotros nos vamos al tema de Halloween y nos vamos al extremo de la gente que hace sacrificios. Pero es que el simplemente hecho de hacer cualquier ritual, una limpieza de la casa, lo típico que hacen de vinagre, de que si esto, de romero, ya está entrando en ese juego. O lo típico que te dicen, llega el 31 de octubre, no barras tu casa. Y si la barres, bárrela de afuera para adentro, de dentro para afuera. Cualquier No sé si cosa. habéis visto estas cosas, pero yo misma me he metido en el TikTok y he visto rituales para estas festividades. Quieren aprovechar el hecho de que sea el día de las brujas, el hecho de que realmente ese velo está más débil, porque realmente se hacen más rituales, porque realmente hay muchas más manifestaciones, muchas más invocaciones a demonios. Entonces, realmente sí, el mundo demoníaco, por decirlo así, el mundo espiritual está Sí. mucho más activo. Sí. Está más potente, está más palpable. Es la festividad donde vemos más asesinatos, donde hay desapariciones, Total. donde, como he comentado el ejemplo de los gatitos. He comentado también, no sé, bueno, creo que no lo he comentado, pero estuve viendo un caso. A mí me gusta, sí lo he dicho, que me gusta el true crime. No, el true crime pues son casos hay una chica que me encanta que se llama Marta Caballero, que os la recomiendo bastante, y ella justamente subió un vídeo hace un día de una chica que murió en Halloween y estaba explicando que una de las cosas que se aprovecha también para cometer asesinatos, hacer barbaridades en Halloween es que como tú estás disfrazado, nadie va a sospechar de ti, porque igual que tú hay 300.000 personas más disfrazadas, entonces estás encubierto, estás tapado, entonces aprovechas para hacer lo malo que no harías con la cara al aire. La gente quiere decir, no, es que se esconden realmente en una máscara, pero realmente es que también lo que evoca la festividad, lo que evoca ese día, porque no te evoca nada bueno. Tú no te vas a disfrazar de un asesino en serie. Bueno, ¿os acordáis? Para poder- ¿Cuándo pasó? Eso pasó hace un par de años, en Huelva, puede ser. Que una noche de Halloween salieron dos
dos amigos disfrazados y me da la risa, pero no tiene gracia, la No me verdad. No te acuerdo. rías. Cogió el amigo, se llevó la cabeza por delante del colega y se la llevó haciendo la broma. Ay, ya me acuerdo, por el amor de No lo Dios, vi. hay una cosa más desagradable. Sí, yo Sí, me sí, sí, acuerdo. sí, Pues sí. yo no lo vi. Pero es lo que comentabas, que hay una cierta influencia súper ultra potente espiritual en estas fechas, que hasta las mismas personas que creen en este tipo de trucos, por así decirlo, ¿no? Y de juegos Bendiciones a todos los espirituales. conectados, Sí, saludos, ¿vale? Que no, si estamos hablando, comentarnos ahí, decirnos cualquier cosa que opinemos, un punto de vista, porque es verdad que nosotros somos tres y a veces no coincidimos en los mismos puntos de vista. claro. Así que vosotros también, si tenéis otro punto de vista, pues podéis dárnoslo. Pero lo que estaba Aquí. comentando, que es impresionante también como las típicas personas que son un poquito más, no sé cómo definirlas, si son más esotéricas o son más cosmológicas, no sé cómo definirlas, ¿no? Pero las personas que, por ejemplo, lo solucionan todo con una limpieza de chakra o de aura o de lo que sea, no sé cómo definirlo. Pero incluso hasta este tipo de personas se involucran en la celebración de estos días que atenta totalmente. Contra lo que tú realmente Estás defendiendo. representas, claro, porque si tú eres una persona que representa las buenas energías, Sí, representas la alineación de chakra, la alineación de no sé qué, lo último que puedes hacer es en una festividad como esta, donde toda la energía que se mueve supuestamente Es negativa. negativa, hacer un ritual, hacer una limpieza, porque se está manifestando justamente Claro, todo no lo remedia opuesto. nada, claro. O sea, es completamente contradictorio. Claro, son incoherencias que la gente no cae en eso. No, Por totalmente. eso nosotros estamos aquí, para poder dar un poquillo de claridad a aquellas personas que celebran Halloween por el simple hecho de que ven de que es, por lo que comentábamos al principio, que es algo gracioso, algo tradicional y aquí. Claro. Yo quería añadir una cosa, y es que hay algo que se hace mucho, que hasta los que no celebran Halloween lo hacen, que es el tema de ver a lo mejor en esta noche películas de terror. Ujú. Hablo de las películas de terror no solamente por el día de Halloween, porque aprovecho de que pues, de esto se trata, ¿no? Sino cualquier día que tú veas una película. Es una forma, vamos a sonar, mejor dicho, voy a sonar muy extremista, pero es una forma tan sutil de abrir un portal, de abrir una puerta al enemigo de una forma tan fácil. Sí. Mira, hay muchísimas películas, justamente un caso de la entrevista que hace el Worka a un chaval que él, no estoy diciendo, evidentemente, que todo el mundo que haya visto Chucky está en esa misma circunstancia, en esa misma situación, pero una persona que tiene un problema va a ser mucho más recíproca a recibir o propenso a recibir algo que esté detrás o oculto, que va a ser un tema del que ya he puesto idea para que podamos hablar, pero ese muchacho que estaba, no me acuerdo su nombre, pero por ver a esa película Sí. se le manifestó, se le desencadenó en él una raíz de esquizofrenia en la cual ya empezó a tener problemas. Y Entonces, veía ¿qué te Chucky estoy por diciendo a todos ti? ¿Que no veas nunca más películas de terror o que tú has visto Chucky y que vas a tener este problema? No, sino que sepamos clasificar, sepamos analizar lo que vamos a ver. Si tú dudas al ver un contenido, si estás con dudas al ver algo, no lo veas, realmente te estás ahorrando tiempo y el mal... Es que el filtro lo rato. marca la palabra. Exacto. Todo me es lícito. Pero no todo me te conviene. No tenemos que hacer las cosas pasándolas por el filtro de ¿esto es legal para mí? No. El filtro para poder hacer algo es decir, ¿me conviene hacerlo? ¿Qué gano yo con esto? Claro, imagina el estado que tiene que estar cada persona. Muchas veces tú pones el ejemplo de, evidentemente tú puedes ir a un bar sin ningún problema y beberte una cerveza o lo que sea, pero una persona, por ejemplo, que acaba de dejar el alcohol, Le ¿no? puede afectar, Evidentemente claro. no puede ni siquiera entrar en el bar, no puede ni salir en ese ambiente ni salir a ciertas horas porque ese mínimo roce, ese mínimo trato ya le va a perjudicar. Entonces, tenemos que saber filtrar. Imagina estas fechas. ¿Qué tenemos que hacer en estas fechas? Bueno, no sé si vamos a entrar ya en ese punto, pero yo quiero lanzar una semilla de qué podemos hacer en estas fechas. En estas fechas tenemos que hacer, completamente lo opuesto a lo que se celebra aquí. No estoy hablando de no disfrazarte y no comer caramelos. No, estoy hablando de, en vez de hacer rituales para atraer riqueza, fortaleza o relacionarte con todo este mundo espiritual que se levanta en estas fechas,
protegerte, o sea, hacer todo lo contrario, protegerte tú, los tuyos, tu casa, porque evidentemente si ese mundo espiritual maligno se levanta, no va a ser para hacerte bien. En Claro. estas fechas, no va a ser para mejorar tu situación, para mejorar tus circunstancias, porque en esta situación, en estas fechas suceden cosas malas. No es casualidad que sucedan cosas malas. Entonces guárdate tú y los tuyos para que esas cosas malas no te salpiquen. Porque evidentemente al enemigo no le interesa el que se está disfrazando y está ahora mismo en una fiesta y está con sus amigos haciendo lo que sea, sino le interesas tú. Que Claro. estás guardándote, que estás privándote, que estás manteniendo tu casa en un ambiente, que estás protegiéndote por la sangre de Cristo, guardándote a través de su palabra, de la oración, del Espíritu de Dios. Amén. Eso es lo que le interesa. Entonces yo pienso que tenemos que hacer completamente lo contrario. Mira, nos dice Dios mi fortaleza, pido oración por mi niña para que Dios haga un milagro en ella. Bendiciones. Pues mira, escríbenos al privado para que podamos estar orando por tu niña, nos pueda dar su nombre, lo que sea, y ya está. Muy bien. Y también ¿Qué quiero estáis? comentar una cosa, ¿vale? A mí este día juega un papel, sobre todo cuando somos un poquito más jóvenes, ¿no? Y no le damos la importancia a las cosas. Es como un tira y afloja, ¿no? Sabes que no está bien, pero te gusta. Ya lo hemos dicho porque el sistema se encarga de que te guste lo que sabes perfectamente que no te conviene practicar. Ya lo hemos dicho a través de los dibujos, a través de lo que vemos en la televisión, a través de nuestros ídolos naturales, a través de las redes sociales, de nuestras amistades, ¿no? Pero a mí siempre desde pequeño me ha llamado la atención no tan solamente lo que se ha practicado en estos días, como ya hemos mencionado algunos rituales, ¿no? Sino todo lo que ha ocurrido alrededor de estas fechas, ¿no? Yo recuerdo algunas noticias, ¿no? Porque claro, preparando el programa, yo me acordaba de ciertas noticias que uno veía de pequeño y eran como muy destacadas, eran muy sonadas, ¿no? Y más me llamaba todavía la atención los días en los que caía esta noticia. No sé si os acordáis, porque esto no tan solamente son casos puntuales, sino que prácticamente todos los años pasa algo alrededor de estas fechas. Y es como que de alguna manera hubiera algo desde la oscuridad, algo desde las tinieblas que provocara esto. Ya sea a través de rituales, a través de pactos, a través de lo que sea, pero se provocan que ocurran este tipo de cosas. Por ejemplo, aquí en España hubo un acontecimiento que ocurrió en el 2012, Madrid Arena. No sé si recordáis un poquito Sí, de qué lo de iba la la cosa, ¿no? discoteca. Se vendió una serie de entradas de más que superaban claramente el aforo que ese recinto admitía y en una estampida de gente, en una avalancha, hubo 5 jóvenes que murieron ese día aplastadas. ¿Qué pasó? ¿En qué cayó ese día? 31 de octubre. De hecho, el motivo de la fiesta del Madrid Arena ese día Era era de Halloween. Halloween. Pero no hay que irse tan lejos. Hace unos pocos años, en 2022, en Seúl, no sé si te acuerdas que fue una noticia muy grande, en Seúl se hace una celebración enorme de Halloween en el distrito de Itaewon y provocó la muerte de más de 150 personas. Y esto fue, creo que de lo más mortífero que había en Corea del Sur desde hace muchísimos años. Y esto fue por una estampida masiva de gente, justamente el día 31 de octubre. Y no solo eso, como también en Estados Unidos hay un caso súper famoso que es bastante antiguo, pero como que siempre ha habido ese temor, ¿no? Porque a veces sucede en gran escala y otras veces ha sucedido en pequeña escala. Pero en ese año, creo que fue en el 80 o por ahí, fue en gran escala y fue el envenenamiento de los dulces. Sí, No sé si lo has escuchado. sí. Pero un hombre, que no sé si se le atrapó, creo que no, que creo que quedó en el anonimato, o una mujer, no sé quién fue, una entidad, una organización, se dedicó a envenenar dulces que se fueron entregando a niños. Y esto pues En Halloween. en Halloween, evidentemente. Pero os dais cuenta, hemos hablado hace poco de los rituales, ¿no?
y vemos que el fin de estos rituales son sacrificios humanos. Pero todo lo que ocurre alrededor de este día son incidentes que provocan la muerte, precisamente los sacrificios de un cierto número de personas y no poco. Y ya no es tan solamente el número, sino también las personas que mueren. Porque, por ejemplo, hemos estado hablando de la estampida. Aquí en Madrid Arena fue en el 2012, murieron 5. En Seúl, ¿cuántos fueron? Más de 100 personas, Más de ¿no? 150 personas. Imagínate. Pero yo he estado aquí... Bueno, y hace 2 días en Brasil también han muerto. Claro, yo he estado recopilando algunos casos y por ejemplo, noticias, ¿no? Y incidentes que pasaron en estos días. El asesinato de Martha Moseley en 1975. En Greenwich, una joven de 15 años llamada Martha fue hallada muerta bajo un árbol, golpeada brutalmente con un palo de golf. Era la noche de Halloween de 1975. Rituales satánicos que se han hecho en todos los días 31 de octubre. Aquí, en fin, he resumido un poquito la información y dicen que en ciertas zonas rurales de Europa y en Estados Unidos se han documentado rituales con elementos de sacrificio animal, fuego y símbolos paganos. Sí. Y otro caso que a mí también me ha llamado muchísimo la atención, un niño desaparecido en Texas en el 1955. En Halloween, un pequeño de 7 años salió disfrazado con su familia para pedir dulces y horas después desapareció sin dejar rastro. Y estas noticias son las que nos llegan porque se dan en sitios donde pueden notificar esto. Claro. Pero las cosas que se dan, por ejemplo, en países tercermundistas como África, Latinoamérica, donde se hacen secuestros a diario, pues realmente son noticias que pasan completamente por desapercibido y no nos damos cuenta de que el número de desapariciones sube, el número de gente muerta también sube en estas fechas. También la noticia que te quería leer antes, ¿no? Por ejemplo, esta, que es: las protectoras limitan la adopción de gatos negros para evitar sacrificios relacionados con Halloween. Y esto lo podemos leer, buscarlo en cualquier periódico español, donde dice que las asociaciones indican que es fácil rastrear en internet o en redes sociales la práctica de rituales en las que se utilizan gatos. Claro. O sea, fíjate que es algo que es sencillo de buscar, que tú mismo puedes buscar en internet y que esto es denunciable, evidentemente. Si veis algo así, pues denunciarlo. Y por ya, eso las protectoras cortan de raíz este tipo de adopciones claro, en estas fechas. Y ya por último, también, claro, hemos mencionado que los satanistas se preparan esta fecha con semanas de antelación y dicen que la iniciación para los preparativos de este día son rituales, invocaciones, y fíjate que siempre pasa algo unos días antes del 31. Si no recordamos mal, el año pasado, día 29 de octubre, pasó la Dana en Valencia. 28, ¿no? O el 28 o 29 de octubre. Es decir, unos días antes del 31. ¿Y cuánta gente no ha muerto en ese catástrofe natural? Total. Claro, no con esto queremos decir que solo ocurren catástrofes en el mes de octubre, en esta fecha. No, pero que ocurren poniéndonos catástrofes. un poquito inquietante, un poquito conspiranoico, a mí me parece demasiada coincidencia Poniéndonos conspiranoicos, ya ves tú. que este día, que ese incidente ocurriera en una fecha tan próxima al 31. Y más nosotros, sabiendo, porque bueno, si tú no crees, nosotros te hemos presentado la información y tú tienes la decisión y la potestad de creer o no. Nosotros que creemos y sabemos lo que se mueve, a mí no me parece ni muchísimo menos una mera casualidad. Sabiendo más que el mundo de las tinieblas se prepara. Nada de lo que sucede en Halloween en esta fecha, cualquier cosa yo no la considero casualidad. Esto es una experiencia propia, y es que unos días después de Halloween yo nunca había visto, sobre todo de chica, una cosa palpable, un ritual palpable, ¿no? Y mi madre fue la que me dijo que eso era un ritual, no sé de con qué índole o con qué fin, pero fíjate que está tan a la vista. Y es que mi madre me dijo una vez que en los cruces de... Yo no sé si esto es real o no, ¿esto es real? Pero bueno, y es que estaba yendo yo al colegio, que es el mismo colegio donde estudié yo con ella en mi primaria, y para ir al colegio había un cruce así, que hacía una calle que tiraba recta, que es la avenida Cádiz, y otra que pasaba así, que era la de donde estaba pasando el río, ¿no? O sea, era un cruce, una intersección.
¿Qué pasa? Que justo cruzando la calle, para poder, donde estaba la antigua Robes, para ir al colegio, había en mitad del cruce, justo donde llegabas al mitad de paso de peatones, un plato con una copa, vino, una rosa, y tenía las velas derretidas, en plan, la vela como que ya se había consumido, ¿sabes? Ajá. Que estaba encima del plato y ya se había consumido y como un plato de comida, pero todo puesto con una cosa que tú decías que lo han puesto Sí, con aquí, detalle, con mimo. detalle, con mimo. Y yo, mamá, ¿esto qué es? Y me dice, eso no lo toques, eso es un ritual. Y yo, ¿cómo lo sabes? Se pone, fíjate que hay una intercesión. O sea, esas son cosas que... ¿Quién va a decir eso? Que en una intercesión, porque es un cruce, se pueden hacer... O sea, yo no tenía ni idea. Y Claro. eso no lo he olvidado yo nunca, porque lo vi ahí al lado de un colegio infantil, donde están niños, donde tú lo ves y dices, ¿esto qué puede ser? Cualquier persona lo ve y no sabe lo que es. Y mi madre, porque tenía un mínimo de conocimiento, en ese momento me explicó a qué se debía. Yo le iba a dar una patada, literalmente. Yo cogí esto y le iba a dar una patada y me dije, no lo toques, no toques eso. Claro. ¿Tenéis, O sea ¿tenéis que- algo más que comentar? Nada, aconseja a la gente que... Pues para que veáis que nosotros no somos expertos, no somos estudiosos de este tema, ni muchísimo menos, ni estamos ni tenemos ninguna cátedra de historia, ni muchísimo menos. Entonces, esto ha sido un recopilatorio de un momento que nos hemos entretenido en buscar cierta información que está al alcance de que todo. está al alcance de todos, Sí. simplemente buscándolo con un poquito de esmero. Entonces, si con un poquito de esmero hemos encontrado este tipo de información, os invito a que indagáis un poquito más, por si lo que hemos dicho no ha convencido, que, oye, seguid informando, que por información no sea, porque hay muchísima. Entonces, Exacto. mirad documentales, mirad experiencias que ha tenido la gente en este día para que os convenzáis de que este día no es Es un más, día que cuando está hecho para nosotros, nosotros. claro, cuando nosotros conocemos y sabemos más, el conocimiento nos trae unas responsabilidades y nos muestra lo que debemos corregir, nos muestra lo que nosotros tenemos que cambiar. Entonces, cuando tú haces algo desde la ignorancia, bueno, lo has hecho desde la ignorancia, pero cuando tú haces algo y sabiendo las consecuencias que puede tener, Sí. es otra Tiene más mentalidad. delito, tiene más Entonces, delito. es mejor que antes de dar cualquier paso, de hacer cualquier cosa desde la ignorancia, infórmate de lo que estás haciendo. Porque ahora hay muchas modas, está de moda hasta el ser cristiano, que yo he visto vídeos donde está de moda hasta el creer en Dios y que gente dice, yo quiero creer en Dios, voy a hacer para creer en Dios. Y sí, puede estar de moda, pero también hay muchas otras modas que son perjudiciales y que no nos benefician para nada, como puede ser la de hacer rituales por lo que sea, o de hacer limpiezas por lo más mínimo, o moverse en ese ámbito. Entonces, siempre yo llamo a la gente al conocimiento, a que no te voy a decir, eso no lo hagas porque estás haciendo mal, porque de qué te sirve lo que yo te diga realmente si tú no crees en lo que yo te estoy hablando. Claro. Entonces, no te sirve para nada. Infórmate tú y empieza tú a tener un conocimiento en base a lo que puede perjudicar lo que estás haciendo. ¿Yo te voy a dar mis referencias de conocimiento? Sí. ¿Cuál es mi referencia? La palabra de Dios, la Biblia. Yo pienso que es el libro más completo en el cual uno puede buscar porque hay respuesta para absolutamente todo. Y yo estoy segura, y es palabra de Dios, o sea, tú estás leyendo eso y Dios te está hablando, ¿no? Entonces es una recomendación que yo hago. Sí es. Entonces, yo creo que hasta aquí vamos a dejar el episodio de hoy. Recordarles que lo podáis ver cuando queráis, resubido en nuestro canal, en podcast IRC, ¿vale? Y de verdad, aunque sea un poquito pesado, os invito a que busquéis un poquito de información, y ya me da igual porque ya vamos a cerrar el directo, buscarla en YouTube, ¿vale? Que desde ahí también podéis ver Hay los vídeos documentales, resubidos. hay muchos documentales, hay mucha información que a veces se pierde por el hecho de que como queremos blanquear tanto la festividad, pues esa información tan importante... Que se esconde, no es que Claro. se pierda, es que se esconde, se oculta. Sí, entonces Tras es lo que nos real, ponen exactamente delante. se oculta, pero es real, o sea, es real. Realmente el mundo espiritual se activa de una manera distinta en estas fechas. Por eso es tan importante que no juguemos con fuego y al contrario, que nos resguardemos. Exactamente. Así que, sin más, os dejamos. Nos vemos el próximo lunes en nuestro horario normal a las 9:30 con un nuevo tema. Y, en fin, deseando de bendeciros con lo que Dios ponga en nuestros corazones. Así que Dios bendiga mucho.
Nos vemos en el próximo episodio.